estas cosas, ¿no? Como la asesora de la novia de Cobos. Son las actitudes insultantes y agresivas que se expresan también de esta manera, pero la peor manera que se expresa esta agresión es con la transferencia de ingresos que nos están quitando, están licuando nuestros sueldos en peso y el gobierno ha tratado sistemáticamente de echarle la culpa a otros de sus propios desastres. Los trabajadores estatales nos han elegido como blanco preferencial y es así que nos han echado cerca de 35.000 trabajadores en el Estado Nacional, solamente en el Estado Nacional. Y están haciendo desastres como el que hacen en el Hospital Posadas. Han echado más de 1.000 trabajadores y trabajadoras, han desquiciado servicios fundamentales. Entonces, tratan de justificar estas acciones descalificando a los trabajadores que somos los que sostenemos el funcionamiento del Estado. No les ha funcionado. Lo intentaron hacer de distinta manera, la grasa militante, los ñoquis, de diversas maneras, y la verdad es que lo que realizan son actos criminales. Yo le decía hoy, analizábamos en la radio de la Universidad de Lanús, y le decía, no solamente han producido la muerte como sucedió en Moreno de 2 trabajadores, una docente y un auxiliar de educación, por la falta de inversión pública, sino que hay muerte silenciosa, porque cuando dejan de funcionar los servicios del Hospital Posadas, que está ubicado y atiende a las zonas más pobladas de nuestro país, cuando se dejan de atender esos servicios, hay pibes que van, padres y madres que llevan sus hijos y que por falta de atención mueren. Ahora, eso no figura en ninguna estadística, no figura en ningún diario, pero son datos de la realidad de este ajuste criminal que está realizando el gobierno de Macri y que ya no pueden justificar echándole la culpa a otros. Carlos Heller, te escucho. Agregaría un dato a esto último que está diciendo Godoy, que creo que empalma perfectamente y me permite contestar o ir a lo que supongo que vos querés. Sí, hoy, a ver, el acuerdo salvador con el fondo. En el proyecto de presupuesto que tiene que tratar el Congreso en los próximos días, por ejemplo, la partida destinada a mantenimiento de edificios escolares tiene una reducción del 72% en términos nominales. Nominales. Es decir, el numerito es el 72% más chico en términos nominales. Si le aplicás la inflación, te das cuenta de lo que queda. Y casi como, yo diría, un símbolo de toda esta gran diferencia que hay entre el discurso y los hechos, 57% de recorte en la partida para jardines de infantes. Digo yo porque me acuerdo del presidente cuando era candidato y entre otras cosas decía la cantidad de jardines de infantes que iba a construir con los ahorros que iba a generar con la eficiencia de la gestión. Respecto de lo que hoy se anunció, yo diría, es casi fácil. Mirá, se puede resumir en 2 palabras. Esto es más ajuste, más recesión. Simplemente es ahí. Todo lo demás son instrumentos. Pero el objetivo de lo que hoy se planteó es reforzar el financiamiento de lo que falta de este año y el 2019, con un poco más de fondos en el monto global y sobre todo un anticipo de los fondos que tendrían que venir en el 2021 y 2022. En el 2020 y 2021, perdón. Fíjate, en el 2018, en el proyecto original, en el acuerdo anterior, que duró 3 meses, nos faltaba este año recibir 6.000 millones de dólares de préstamo. Ahora se agregaron 7.400 más, es decir que de acá a fin de año vamos a recibir 13.400. Para el 2019 estaba previsto que íbamos a recibir 11.400, se duplica, vamos a recibir 22.800. Y quedan para el 2020 5.900 y después nada, es decir que el que venga tendrá que remar con la deuda
y a otra cosa. Ahora, Uno podría el viernes decir... y sábado nos vendieron que iban a ser 20.000 millones de dólares. Sí, Llegaron bueno, pero 7.000. también hay que ver quién lo vendió, salió... vamos a lo que hay. ¿Puso más el gobierno de China? ¿Puso más el gobierno de Claro. China que el FMI? En realidad eran papelitos de colores. Lo que Eran sí. papelitos de Eran colores. papelitos de colores. ¿Viste? Otra No es como, servían para nada, como ¿eh? los jardines de Los famosos infantes. SOP. Bueno, Ahora resulta que ese swap de China incrementa nuestras reservas y cuando esto se hizo era una maniobra para dibujar reservas con papelitos de colores que no tenían ningún valor. A cambio de esta aceleración del financiamiento que tiene un único objetivo, que es decirle a los tenedores de bonos que no tienen riesgo y que van a poder cobrar. El presidente, a mi juicio, comete una enorme imprudencia cuando ayer dice, o anteayer, no va a haber default. Yo, que soy futbolero, decía, me hace acordar a los presidentes de los clubes cuando dicen no vamos a cambiar al director Claro. técnico, que es el anuncio de que lo están por cambiar. Aclarar que no vamos a entrar en default es poner en debate la posibilidad de que entremos en default. Es algo que a mi juicio... el mismo presidente lo pone en el debate. por eso digo, a mi Claro. juicio es algo que es una imprudencia. Ahora, la pregunta ¿Cómo? es, ¿alcanza esto? Porque muchos dicen que no alcanza. Según para qué quiere decir alcanza. Para garantizarle a los tenedores de bonos que tienen vencimiento de acá a fines del 2019 que van a cobrar en términos, yo diría que alcanza. A cambio de esto, ¿qué le piden al gobierno? Más ajuste, primero que se apruebe el presupuesto, que apunta al déficit cero con un recorte brutal, como acá se dijo, una caída enorme del valor real de los salarios, sobre todo del sector público, recorte en ciencia, educación, tecnología, salud, todo lo que tiene que ver con, yo diría, calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos de este país. Para llegar al famoso déficit primario cero. Y voy a insistir, porque el gobierno tiene una mala costumbre, habla de déficit y se olvida de los intereses. Claro. Habla Bueno, de no se déficit olvida, ¿no? Digamos. Y se olvida de los intereses. Voy a decir, lo que se va a ahorrar con el ajuste en sueldos, en salud, en educación, en ciencia y Sí. tecnología, en obra pública, etcétera, es equivalente a lo que va a crecer el pago de servicio de la deuda por intereses. Es decir, que lo único que estamos haciendo es un recorte brutal a Sí. costa de la gente para asegurarle a los acreedores que van a cobrar. A ver, Hugo, querías decir. Sí, este es el dato. El déficit cero, en realidad, es una falacia, porque, como bien lo explica, lo que se ahorra en inversiones para la salud, para la educación, para la seguridad social, o lo que se resta, no lo que se ahorra, Claro. se gasta después, porque la principal partida que aumenta es la partida del pago de intereses de deuda externa. Crece casi 50%. Exactamente. 48 y pico por ciento. Sí, hay otras partidas que crecen en el presupuesto que llaman igual la atención. Vos contabas recién todo lo que baja en presupuesto. La única partida de educación que sube, y sube el 1000%, de 100 a 1000. ¿Es la de la policía, del organismo de seguridad? No, es la de transferencia a empresas privadas. Ah, no, pero ahí también hay una de... Sube también Sí, la de seguridad, pero la que la sube el seguridad 1000% sube. es la de transferencias a empresas ¿Y eso qué privadas. significa, Gabriela? Que quieren tercerizar, por ejemplo, los jardines de infantes, ¿qué van a hacer? Contratar, pasarle plata a ONGs amigas de ellos, empresas amigos de ellos, porque tampoco es el subsidio de la educación privada, es directamente para hacer transferencias, para hacer convenios. A mí lo que más me llama la atención por ejemplo, de la descripción que acaba de hacer recién Carlos, es, vos le preguntás, ¿esto cierra? A los tenedores de bonos, le cierra. Le O sea, cierra. Pero tenemos un gobierno que todas las acciones que hace, tanto reales como de comunicación, tienen que ver con a quién se dirige, a quién cuida, a los tenedores de bono, claro. al mercado, a Wall Street. Bueno, es un el gobierno que presidente no le ayer dirige la palabra. El presidente anuncia su relección en New York para hablarle a esos. Pero No, ¿por qué? perdón, Pero su cree que aspiración a la Bueno, reelección. bueno, No, aspiración. perdóname. Bueno, pero porque es que ahí voy, digo, ¿cómo está de por creen? medio la voluntad ¿Cómo popular. creen que van a llegar a las elecciones del año que viene? Y ni hablar si creen que pueden llegar a ganarlas o algo. Un presidente
presidente que, lo que digo es, no le dirige la palabra, no es que no, digo, yo sé que no piensa, no gobierna para los trabajadores, para los maestros, para afuera, pero en toda la comunicación del gobierno solo se dirigen a tranquilizar a los bonistas. En su momento lo hablamos, Carlos, como acá, el mensaje del minuto y medio bochornoso, que después le echaron la culpa a Caputo y todo, fue la primera vez que un presidente le habló a los mercados y no le hablaba a la gente. Pero esto está pasando hace muchos meses ya que toda la comunicación del gobierno y todas las acciones se dirigen al mercado. Antes era porque lo teníamos a Caputo, que era el lobo de Wall Street. Bueno, ahora lo tenemos a Macri. Hoy Tenenbaum, que finalmente se enojó con el gobierno, viste que los periodistas van cayendo de a poco, ¿no? Algunos. Y hoy dice, Macri parece una caricatura de los que lo critican. No, Macri es eso. Ni es una caricatura, ni es la caricatura de los que lo critican, digamos. Macri es ese presidente que lo que trata de llevar adelante es ese modelo de capitalismo financiero. Negar la realidad. Cortita. Sí. El lunes tuvimos una actividad importantísima del Frente Sindical para el Modelo Nacional, Corriente Federal de los Trabajadores, las regionales de la CGT, la CTA, etcétera, etcétera, etcétera. Sacaron un documento, un parrafito, cortito. Esta crisis colosal no es fruto de ninguna causa externa, de herencias ni de tormentas que solo existen en la imaginación del Ejecutivo. Tampoco es impericia, algo de lo que yo vengo insistiendo bastante, porque hay una tendencia a decir, el gobierno tiene que corregir los errores. No hay error, errores hay, ¿cómo no van a corregir? Son bastante torpes un montón de cosas, pero básicamente esto no es impericia. Esto es un modelo, es un proyecto, tiene objetivos y están cumpliéndolos. En ese sentido, generar pobreza en un país rico solamente cabe en una inteligencia que lo que busca es subordinar y humillar a un pueblo para que se resigne a condenar a las futuras generaciones a que paguen esta deuda que están acumulando durante años, porque cuando se aumenta la deuda como se está aumentando, cuando se aumenta los intereses del pago de deuda externa, cuando se reducen, ¿cuál es el sector del Estado que más atiende las necesidades de la población? Las provincias, donde está la salud, la educación, la justicia, las estructuras principales más ligadas a las necesidades más imperiosas de la gente. 100.000 millones de pesos se va a reducir en estos años, y esto quiere decir ahogo, vidas que se van a ir, en las que a este gobierno le importa un comino. Porque muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero ¿cómo se puede entender si hacen cerrar los negocios, reducen los salarios, si defienden el capitalismo, ¿a quién le van a vender después? No les interesa el consumo y la capacidad de vida de los argentinos. Les interesa el negocio de las empresas extranjeras. Totalmente. Esto que recién decía Gabriela, hoy tuviste una definición que fuerte. La de la banda de forajidos de Wall Street. Una banda de forajidos de Wall Street. No, a ver, digo, yo lo que creo que hay... Del gobierno. Digo, porque yo creo que acá hay un modelo, digamos, esto no es... digo, efectivamente hay un modelo que es explotación de recursos naturales a través de estos fondos de inversión, capitalismo financiero, timba, plata de la plata. Por eso todas estas declaraciones juradas que vemos, que son todas mentirosas, digo, lo que hacen es demostrar cómo tienen cada vez más plata sin trabajar, sin hacer nada. Digo, estamos gobernados por una cantidad de gente que hace plata de la plata y dinero del dinero, y esto es lo que yo le llamo esta banda de forajidos de Wall Street. Lo que le sobra a este modelo, lo que le sobra a este proyecto, son los asalariados, y ese es el gran drama, esa es la gran, digo, le sobra el conurbano, le sobra, pero sobre todo le sobran los asalariados. Lo que vos hoy ves en la Ciudad de Buenos Aires, a ver, el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, dice que para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires hay que ganar 23.000 pesos por mes. Y que el sueldo promedio de una persona en la Ciudad de Buenos Aires es de 12.000 pesos por mes. Hoy salió la información en la Argentina, el 60% de los argentinos gana menos de 15.000 pesos. Menos de 15.000 en el mejor de los casos, que los dos tengan trabajo, digo, la mitad de la población de la Ciudad de Buenos Aires es pobre. Lo que pasa es que al porteño y la porteña le cuesta mucho asumirse como tal, pero el grado de desesperación que hay de gente que se queda sin plata, porque digo, la gente más vulnerable tiene estrategias para comer. Va al merendero, va, digo,
ha vivido durante muchos años generando estrategias para poder sobrevivir en situaciones de crisis. La gente asalariada, la gente de clase media, que pagó el alquiler, pagó la cuota de la prepa y el 15, no tienen para comer. La situación de desesperación que estamos viendo y que estamos sintiendo, porque además hay gente a la que le avergüenza mucho decirlo, que no va a ir, no va a mandar al pibe a comer a la escuela porque le da mucha vergüenza. Ahora, el dato es que esto se va a agravar, Y bueno, en con los próximos meses, Carlos, la reducción... Exactamente, en los próximos meses la pobreza en la Argentina va a llegar a niveles del 40% de la población. Hay inflación INDEC, ¿no? Y ya hay depresión económica. Carlos lo podría explicar muy bien porque conoce de esto mucho más, porque acá estamos llegando a un punto de esta inflación con depresión económica. Y esto quiere decir agudización de la crisis de toda la sociedad. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que todos perdemos? No, hay un sector que la mayoría de ellos, parte de este gobierno o empresas transnacionales de este gobierno, que se están haciendo más ricos y saquean el país de manera impúdica. Totalmente. Entonces, por eso es que hay que impedir que aprueben el presupuesto, que es el presupuesto del Fondo Monetario. Nosotros, la semana que viene, así como hicimos este paro de 36 horas, este paro activo, que fue impresionante en la capacidad de participación de nuestro pueblo, la semana que viene vamos a rodear el Congreso, vamos a acampar frente al Congreso y vamos a decirle a diputados, senadores, gobernadores, que no hay que aprobar este proyecto de presupuesto y que tienen que animarse a salir a este campamento a discutir con los trabajadores y con el pueblo argentino cómo se construye un presupuesto que genere trabajo, producción y soberanía. Quiero aclarar, porque nos está mirando Miguel Pelle, ex vicepresidente segundo, que lo dijimos con ironía. Siempre rescatamos lo del swap con China, porque decía cambiemos, que eran espejitos de colores, ¿no? Porque acá me escribe Miguel Pelle, dice, el swap con China no son espejitos de colores. Fue con ironía, porque Cambiemos decía que era y ahora lo está utilizando. Entre lo que los que hoy gobiernan decían en aquel momento y cómo hoy lo ponen como un dato positivo del aumento de la reserva. Exactamente. Nito Artaza, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, bien. Yo quiero, antes que nada, expresar y agradecerte que a veces en tu programa he estado en reiteradas ocasiones, vine anticipando lo que pasaba en mi pueblo, en Bellavista, Corrientes, y hoy acaban, lamentablemente y dolorosamente, la empresa Alpargatas de despedir a 62 trabajadores. Cuando había suspensiones, bueno, y en todo el país, con la apertura indiscriminada de importaciones, esto lo veníamos diciendo acá, inclusive en el programa. Y bueno, y expreso lo que veo en la calle, da la impresión que nuestro país está intervenido. ¿Para una ciudad de cuántos habitantes? ¿Cómo? Una de 42.000 habitantes aproximadamente. Se nota. Y bueno, imagínate que teníamos una empresa pujante, ¿no? Con mucho empleo, y además tenía 400 suspendidos hace muy poco y hoy están 62 despedidos, con mucho dolor y mucha preocupación. Y después por el otro lado uno ve, parece que tropezamos de nuevo con la misma piedra. Porque, el fondo. Quiero preguntar, le iba a preguntar a todos, pero esta imagen, por favor ponés la imagen, a mí me impresionó mucho hoy, ver a Christine Lagarde anunciando con esa imagen, con la bandera argentina detrás. Sí. Y hablando muestra quién da la impresión de que la Argentina... Muestra quién gobierna esta colonia en la que nos han convertido, ¿no? Yo te voy a decir que estamos hablando de aspectos concretos, pero habría que poner esto en el marco de dos cosas fundamentales. Una, todo esto es una pérdida de soberanía enorme, y eso no es un dato menor. Soberanía económica, entregada. Soberanía en todos los órdenes, porque nos están diciendo, este programa funciona si el Congreso aprueba el presupuesto. Hemos vuelto a las peores épocas de que el presupuesto se aprueba en Washington o en Nueva York y después se formaliza en el Congreso. Y la segunda, la independencia del Banco Central. Total. Dicen ellos mismos que cambiaron al presidente del Banco Central porque el Fondo Monetario estaba enojado con Caputo. No discutamos las razones. La independencia, ¿vos te acordás de la República? Sí. La República, las instituciones, la separación de poderes. Ahora, a mí me sorprende... La independencia del Banco Central. Yo me acuerdo a Redrado diciendo, soy el custodio de las reservas, yo soy el presidente del Banco Central, el responsable, además...
cuando el gobierno quería utilizar las reservas para pagar deuda externa. Además es el tercer presidente del Banco Central que tenemos sin pasar por el Congreso. Sí, Siguen nombrando en comisión presidentes del Banco Central desconociendo la independencia del Banco Central. Iba a decir, a mí me sorprende que los radicales no digan nada de esto. Bueno, además. yo creo que el radicalismo hoy realmente de los que todavía están dentro de Cambiemos. Nosotros nos estamos yendo ahora con Ricardo Alfonsín a Tucumán el viernes, donde hay una cantidad de radicales que obviamente queremos que a los que están hoy dentro de Cambiemos hagan reflexionar un partido humanista que no debe de dejar de plantearle al gobierno este gravísimo error. Ya es un error haberlos acompañado un pero programa están ahí, no terminan de salir. No, yo creo que el partido... Mire, yo siempre digo, es como si hubiéramos llevado al Sogaray a la presidencia y mañana iríamos con Milei y no sé, y Esper. Es lo único que le falta al radicalismo. Lo digo con todo dolor, no va a ser así, porque hay radicales que tienen claros cuáles son sus principios y que esta contradicción no debió ocurrir nunca. Ojalá que el radicalismo cambie su rumbo, como es necesario hoy cambiar el rumbo del gobierno. Y creo que el Congreso tiene una gran atribución, primero constitucional, y va a ser un freno para las decisiones que está tomando hoy el Fondo Monetario Internacional para la Argentina. No nos podemos volver a equivocar de nuevo a tan pocos años. La corresponsabilidad del fondo en esta crisis va a ser grave. Es decir, el endeudamiento lo debe tratar el Congreso de la Nación, y creo que lo hará rápidamente. Pero eso no es solo el endeudamiento, el ajuste que exige además claro, como contrapartida. No, pero por eso digo, que es lo que va Gustavo a sufrir pregunta el por los conjunto de la radicales y ciudadanía. yo a mis colegas del peronismo y de las provincias y de todo, no hay que votar este presupuesto, no hay que aprobar este presupuesto, esta idea de la gobernabilidad, entonces, ni abstenerse, porque abstenerse es darles el presupuesto. Porque la abstención es una manera de permitir que se apruebe. Pero además yo les recuerdo a todos que en el 2009, cuando estaba la crisis de verdad internacional, que es la crisis más grande desde el 1929, los macristas, los radicales, no le aprobaron el presupuesto. Y si nosotros estar realmente en contra de este presupuesto y ser coherente es votar en contra. Decir que estás en contra y abstenerse no es estar en contra. Sería formalizar la intervención del Fondo Monetario Internacional sobre las cuentas de la Argentina, da la impresión. Bueno, ya está, con esta decisión hay de... que ganar las calles, Gato. Sí. Porque fue en el consulado, además. En el consulado argentino. Esa imagen que vos mostrabas recién es una imagen tremendamente dolorosa porque demuestra... Macri le fue a entregar a Christine Lagarde y a Trump las llaves del gobierno en la Argentina. Por eso, la única manera de resolver estos males de la democracia es con más democracia. Nuestro pueblo tiene que ganar las calles. Y es así, a los diputados y senadores hay que decirle que no se abstengan ni voten a favor. Hay que votar en contra de este presupuesto. El que no lo haga, convalida esta entrega de un presupuesto a la medida del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pausa breve, está muy interesante el debate, ya seguimos.